Posiblemente siempre ha pasado igual. Hay palabras, hay conceptos que, más allá de lo que significan, se interpretan de una manera y ya no se preocupan ni unos ni otros de lo que el concepto significa, sino de lo que ha dicho el contrario para rebatirlo. Y eso creo que está pasando con palabras que se usan mucho en estos días. La palabra discernimiento, la palabra sinodalidad, la palabra escucha, la palabra diálogo. Bueno, hablo de esto porque ha salido a la luz esta semana con motivo de la publicación de la exhortación apostólica sinodal del Papa Francisco sobre los jóvenes. Una buena parte de las críticas que ha recibido esta exhortación por parte de un sector de la Iglesia se debe no a la propia exhortación, creo yo, sino a cómo lo han interpretado esos que se autoproclaman como siempre amigos forofos, entusiastas del Papa Francisco. Pongo un ejemplo. Un sacerdote no voy a decir la ciudad, en la homilía, no estaba comentando la exhortación apostólica, pero estaba hablando del Evangelio, que habla de cuando el Señor habla en el Evangelio de que hay que amar a Dios en primer lugar y después al prójimo como a uno mismo. Y este sacerdote en la homilía dice que eso no es verdad, que Jesucristo no estaba enseñando eso y que en todo caso, como suelen decir estos sacerdotes, repito, que se proclama entusiasta a más no poder del Papa Francisco, dice que en realidad lo que el Señor dice es que hay que escuchar. Y cita un fragmento del libro del Deuteronomio, la más famosa oración del judaísmo, que dice Shema Israel, escucha Israel. Según este sacerdote, lo que hay que hacer es escuchar. Y escuchar significa para él escuchar al pueblo. No escuchar a Dios, sino escuchar al pueblo. Es decir, él lo traduce afirmando que lo que la gente opina es lo que la Iglesia tiene que enseñar. Si la gente quiere sexo, droga y rock and roll, sexo, droga y buen rollito, la Iglesia tiene que bendecir el sexo, la droga y el buen rollito. O sea, porque la Iglesia está para escuchar al pueblo. Y lo que el pueblo decida, lo que el pueblo quiera, la mayoría, por supuesto, porque habrá siempre un sector que no le guste, pero eso no tienen derecho ni a opinar, lo que la mayoría quiera, eso es lo que manda y lo que importa. Claro, con estas interpretaciones del concepto de escucha o del concepto de discernimiento o del concepto de diálogo, no me extraña que salga el cardenal Sará, el prefecto de la Congregación para el Culto Divino, diciendo que la Iglesia no está para escuchar, sino que está para enseñar. Vamos a ver. Claro que tenemos que escuchar, por supuesto que tenemos que escuchar, pero ¿a quién? En primer lugar, tenemos que escuchar a Dios. Tenemos que escuchar a Dios, esto es lo primero. Y claro que tenemos que escuchar al pueblo, ¿cómo no? Y claro que tenemos que enseñar. ¿Qué tenemos que enseñar? Tenemos que enseñarle al pueblo lo que viene de Dios. No tenemos que omitir las verdades, no, aunque no sean populares esas verdades. Tenemos que escuchar a Dios y transmitirle eso al pueblo. Y tenemos que hablarle a Dios del pueblo, de sus sufrimientos, de sus inquietudes. Tenemos que ser abogados de Dios ante el pueblo y tenemos que ser abogados del pueblo ante Dios. Eso es lo que significa ser sacerdote, ser pontífice, uno que hace puentes entre dos orillas. Ante Dios abogamos por el pueblo que está sufriendo y ante el pueblo defendemos los derechos de Dios y transmitimos las enseñanzas de Dios. Hay, por lo tanto, que escuchar a Dios y al pueblo cuando expresa su sufrimiento y hay que enseñar al pueblo aquello que nos pide Dios que le enseñemos. Esto no es ajeno, de verdad, no es ajeno a la exhortación apostólica del Papa. No es que el Papa está en contra de la enseñanza. Lo que sí que dice el Papa es que hay que ir por pasos. Hay que ir por pasos, es decir, al niño se le da primero la papilla antes de darle alimentos fuertes. Y primero aprende a gatear, luego a andar tambaleante y después ya anda bien y después corre. Bueno, es decir, hay que ir por pasos, pero sin negarse nunca a decir la verdad cuando llega el momento. ¿Qué es lo que primero hay que hacer? Lo dice el Papa en su exhortación apostólica. Hay que transmitir el querigma. Es una palabra un poco rara, pero es una palabra importante. El querigma, lo esencial. ¿Qué es lo esencial? ¿Qué enseñanza dice el Papa que hay que transmitir en primer lugar? No en único lugar,
sino en primer lugar, la primera enseñanza está formada, el querigma está formada por 3 puntos esenciales. Primero, Dios existe. Primero, Dios existe. Dios es el creador. Dios es el todopoderoso. Dios es el Señor. Segunda enseñanza, este Dios que existe te ama. Te ama. Tú eres importante para alguien, tan importante que, fíjate, se ha hecho hombre y ha muerto por ti. Fíjate si eres importante. Dios te ama y Dios tiene misericordia de ti. No estás solo en este mundo gigantesco en el cual el día que desaparezca seguirá igual como si no hubiera pasado nada. Para Dios eres un hijo muy querido. Dios existe, Dios te ama. Y tercer gran mensaje, Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, se ha hecho hombre, es Dios y hombre verdadero y es tu Redentor, es tu Salvador. Te ha abierto las puertas del cielo con su muerte y con su resurrección. Hay vida eterna y esa vida eterna te la regala nuestro Señor Jesucristo con su sangre derramada y te la regala porque te ama. Te la regala con tal de que tú quieras aceptarlo estando en comunión con Él, estando en gracia de Dios. Claro que esto no es todo el mensaje, por supuesto, y hay que dar todo el mensaje, hay que enseñar. Tiene razón el cardenal Sará, hay que enseñar, pero hay que enseñar poco a poco. Primero hay que enseñar esto, que es lo esencial, la papillita, la comida triturada para los niños. Bueno, después poco a poco habrá que darles un mensaje más importante. Cuando el joven se ha encontrado con el Señor, ha hecho una experiencia de Dios, hay que darle todo lo demás. Si se le mete todo en la cabeza de golpe, es posible, al menos en algunos casos, que lo rechacen todo. Hay que ir por pasos, pero el primer paso es esto. Dios existe, Dios es misericordia, Dios te ama infinitamente y Cristo es tu Salvador. Existe la vida eterna y el Señor ha venido con sus enseñanzas para ayudarte a encontrar esa salvación en la tierra y en el cielo. Me parece a mí que nadie que tenga un sano sentido católico estará en contra de estas cosas, de que haya un discernimiento auténtico y no un discernimiento abusivo, de que haya una escucha auténtica a Dios en primer lugar, de que haya un diálogo auténtico, pero no un diálogo por sistema que no conduce a ninguna parte, un diálogo por el diálogo y que sirve para que los que hacen el mal sigan haciéndolo, y de que haya una sinodalidad, es decir, de que los laicos tengan cada vez más presencia en la toma de decisiones, sin que eso excluya el papel esencial, decisivo de la jerarquía a la cual el Señor, como sucesor de los apóstoles, ha confiado la dirección de la Iglesia. Por eso yo creo que nosotros, escuchando al Papa, lo que tenemos que hacer es ver la parte positiva, aplicarla, en lugar de perdernos en confusiones y en polémicas. El Papa nos pide que hagamos el favor de acercarnos a los jóvenes y de transformar a los jóvenes en protagonistas de su historia y de la evangelización. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es acercarlos a Dios lo más posible, que se acerquen al Dios del amor y que después ellos mismos se conviertan en los que transmiten esa experiencia de Dios a otros, incluido todo el mensaje íntegro, sin omitir nada, aquel mensaje que nos ha dejado Jesús y que la Iglesia nos transmite, pero cuando llega el momento de transmitirlo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.